Bendito sea el Señor en esta mañana, y mi amado Dios eterno les bendiga de una manera sobrenatural, especial, y decirle que Dios tiene algo grandioso, porque el propósito del Señor es la voluntad de Dios, que es buena, después agradable y perfecta. Así que hoy queremos también escuchar un testimonio de un hermano, donde queremos al llamado pastoral que tiene. Y vengo de un retiro de pastores y líderes donde el Señor habló muy lindo, y encontramos de que todas las iglesias, todas las familias siempre tienen victorias y tienen derrotas. Pero las derrotas no son derrotas que como dice el Señor cuando en su palabra dice, no te dejará caer o de ser destruido. Tal vez uno pueda estar en un nivel de circunstancia difícil, pero si estás en las manos del Señor jamás serás destruido. Solamente Él mismo te va a levantar. Quiero enfatizar un poquito hoy el mensaje que mi hermano Jesucristo vuelve pronto. Y el pronto de Dios no es nomás como nuestro pronto. El Señor te dice, y muchas veces a mí me habló diciendo, espera un ratito. El ratito de Dios es a veces años. Él dijo a sus discípulos, voy a preparar moradas para ustedes y va a regresar. Y utilizó pronto. Pero ya pasaron unos 2000 años, ¿verdad? Que para nosotros es mucho. Pero para Dios dice que un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Eso significa que Dios no tiene tiempo. Por eso es un Dios poderoso, omnipresente, que no tiene tiempo para estar aquí. O sea, perdón, el tiempo no lo limita para al mismo tiempo estar aquí y estar en otro lugar del planeta Tierra, hasta allá en el universo. En su gracia y en su poder, nosotros adoramos a un Dios grandioso. Quiero llevarte a las Escrituras en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, en el capítulo 1 específicamente. Dice así la bendita palabra del Señor. Y así comienza el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la misma esencia, porque Jesucristo es Dios 100%. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y esa misma palabra dice que con su palabra fue hecho. Jesucristo creó los cielos y la tierra. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, en Jesús somos salvos, somos perdonados en su vida, en su cuerpo, en su divinidad hecho carne.
y asimismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que hay una pregunta que siempre a veces nuestra mente limitada se hace. ¿Cómo puede ser que Jesucristo dice que está sentado a la diestra del Padre, pero al mismo tiempo Él está aquí conmigo? ¿Cómo puede ser que el Padre está sentado en su trono y Él pueda estar aquí? Es algo que no se puede explicar con razonamiento humano, y mucho menos con pensamientos limitados que nosotros tenemos. Porque Dios es un Dios que no tiene comienzo y no tiene fin. Él es el principio y Él es el fin. Así que yo quiero que tú te imagines el Dios que nosotros adoramos. Él no es un ser que está sentado en el trono con barba blanca y con un trono esperando que si te equivocas para juzgar. No, Él está atento no solamente a tu presente, sino está a tu pasado, presente y futuro. Y Él creó al hombre solamente con un propósito, para que el hombre esté con Él, en su presencia, para contemplar su gloria, contemplar y adorarle, vivir eternamente juntos. Por eso la iglesia hoy predica a Jesucristo, para que cuando llegue ese día que nosotros tal vez partamos de esta tierra, o llegue cuando Jesucristo venga a llevar a su iglesia, porque Él va a volver. ¿Tú crees esto? Sí, va a volver, para que estemos con Él. Y ahí, mi hermano, mi amado, tú te vas a encontrar con las personas que has amado en la tierra y ya no están con nosotros aquí. Todos aquellos que conocen a Jesucristo como el Salvador y el Señor de su vida, estos serán. Y otra pregunta entonces viene, ¿y qué van a pasar de aquellos que de repente también amo, pero no conocieron a Cristo? Porque la Escritura es demasiado sencilla y es tan fácil, que todos los que creen y los que creen en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, serán escritos su nombre en el libro de la vida. Y en otro lugar también la Escritura dice tan claro, dice, sí, Dios Padre no es tu Padre. Y lastimosamente está escrito en la palabra, dice, el diablo es tu padre. El que no recoge, dice el Señor, esparce. Así que hay solamente dos caminos que uno puede decidir. Estar con papá, Dios, o estar separados de Dios. Y si yo pregunto en esta mañana, yo estoy seguro que todos me van a decir, yo quiero estar con papá Dios. ¿Verdad? Porque ese es el anhelo del corazón del ser humano. Que dentro de nosotros hay una fuerza tan grande que sí hay alguien grandioso encima de todas las cosas. Por eso estás acá en la iglesia. Porque crees en Dios. Porque crees que existe alguien. Vienes a adorarle, a darle tu adoración, tu ofrenda, tu vida. Y muchas cosas, mi hermano, que dice acá en las Escrituras a veces que tal vez a veces decimos, pastor, Dios no entiende. Pero el Señor es tan claro, dice, solamente preocúpate lo que entiendes y lo que conoces. Las cosas ocultas pertenecen al Señor. Lo que todavía no se te reveló, eso no es tuyo, eso es del Señor. Pero si ya te reveló, entonces eso es tuyo. Y no solamente lo conozcas en la mente, sino lo vivas en tu vida. Porque vosotros sabéis, dice el Señor, escudriñad las Escrituras porque en ellas creéis que hay
está la salvación. Entonces, mi hermano, hay, como se dice, la mayoría de los libros empieza a la persona a quien se escribe el libro, especialmente las cartas. Y este libro, sin embargo, empieza con Dios. Dice Dios. O sea, el autor de este libro está hablando a los cristianos, o sea, a los hebreos convertidos al cristianismo. Y una cosa que yo entendí claramente en mi vida y enseño, que la Biblia, la bendita palabra de Dios, está escrito para la iglesia. No es para los que no conocen a Cristo. Nosotros a veces queremos predicar a alguien diciéndole, la Biblia dice, no tendrás imágenes, no te harás dioses hechos de barro, de bronce. Está escrito eso, ¿verdad? Pero no está escrito para el mundo que no conoce al Señor. Está escrito para la iglesia que conoce al Señor. Y a la iglesia le dice, iglesia, no te harás imagen. A la iglesia le dice, no tendrás otros dioses. No adorarás a ninguna creación. A la iglesia le dice, no al mundo. ¿Por qué? Porque si Dios no es su padre, ¿quién es el padre? El diablo. Entonces, si el diablo ya es su padre, su Dios ya es, no es el Señor. Y duele y es duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Si Jesucristo no es tu Señor y Salvador, tú no eres de la luz, no eres parte de lo que es el reino de los cielos. Y lastimosamente hay una división entre el reino de los cielos, está el reino de las tinieblas. Entonces uno pregunta y dice, ¿dónde estás tú? ¿En el reino de los cielos o en el reino de las tinieblas? Y es tan sencillo cuando dice solamente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tantos otros pasajes escritos en la bendita palabra de Dios que te habla de que Dios te ama, que ha dado a su Hijo unigénito para que todos aquellos que creen en su nombre, a todos los que creen le da el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces mi hermano le escribe a los hebreos cristianos, y para nosotros hoy acá leyendo las Escrituras está hablando a mi vida, yo cristiano que tengo a Cristo en mi corazón. Por eso dice Dios, y empieza comparando, mi hermano, a Jesucristo, al Dios, comparando con los profetas. Pero no solamente comparando con los profetas, sino que Jesucristo es mayor que los profetas y mejor que los profetas. Antes ha hablado a través de los profetas, pero hoy habla a través del Señor Jesús. Él está comparando, mi hermano, porque resulta que el hombre, cuando recibe un mensaje de Dios por inspiración, tiene que saber de que ahí hay alguien poderoso, que no es una energía, que no es una luz, sino que es una persona, pero al mismo tiempo es Dios, que es el Espíritu Santo, que inspira a la persona. Por eso, mi hermano, quiero decirte que en Cristo, en Jesucristo, nosotros no solamente tenemos información acerca de Dios. En Jesucristo nosotros tenemos a Dios entre nosotros.
Puedes notar esa diferencia cuando Él dice, Él ha hablado, dice, a través de los profetas. Es cuando alguien viene a hablarte acerca de Dios. Pero Él dice acá que Jesucristo es mejor y mayor y mejor. Que Él no solamente te trae una información sobre Dios, sino que te trae a Dios mismo. ¿Puedes ver esa diferencia? Él es la esencia misma de Dios. Que estaba ahí sentado en la gloria. Él es el que viene a darte el mensaje. No una información, no, sino que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Cuando Jesucristo vino, ya no solamente vino a hablar acerca de Dios, sino Él vino a estar, a mostrarse quién es Dios realmente. También en el capítulo 2, si tú sigues Hebreos, después puedes ir a tu casa a leerlo. Él le compara a Jesucristo, o sea, hace esa comparación en el sentido de que es mejor que los ángeles. Mejor que los ángeles. El capítulo 3, empiezas a leer el capítulo 3 y te vas a dar cuenta que es mejor que Moisés. Porque Moisés dice que fue fiel en la casa de Dios, pero Jesucristo fue fiel como hijo de Dios. Ahí está la gran diferencia. El capítulo 4 habla dice que Él es el día de reposo. O sea que el día de reposo, Jesucristo excede al día de reposo. En el capítulo 5 dice que Jesucristo excede al sacerdocio y es mayor que el sumo sacerdote. Dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo una vez y para siempre. Ya no hace falta más que un sumo sacerdote entre en el lugar santísimo, pedir perdón por sus pecados, hacer un sacrificio por él y después entrar, hacer sacrificios por el pueblo y después pedir perdón, como era antes en la ley. Porque la ley era así. Para que Dios perdonara a su pueblo, tenía que ser a través de la sangre de un cordero, de un animal sacrificado. Y entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, después de haber hecho el sacrificio. Y ahí la Biblia dice que el sacerdote hablaba en lengua extraña. Es una lengua que va directamente a la presencia del Padre. En la Biblia vas a encontrar muchos tipos de lenguas, que no es nuestro tema hoy, ¿verdad? Pero uno de ellas habla de lengua extraña. Y ahí salía y les perdonaba. Por un año el pueblo de Israel, vamos a hacer más o menos lo que queremos, es lo que nosotros a veces hacemos. Vengo a Dios y le digo, Señor, perdóname, me equivoqué, porque mi carne es tan débil que tan fácil se cae, peca. Y el paraguayito, pero como yo tengo, dice la Biblia, que si pecamos y confesamos nuestro pecado, tenemos alguien que nos perdona. Entonces yo me equivoco y perdóname. Y me equivoco y perdóname. Pero lo que tú tienes que saber que está bien, Dios te va a perdonar, pero vos vas a pagar la consecuencia. Y así era el pueblo. Eran perdonados, salían todos del templo. Somos perdonados. Y se iban a vivir la vida como ellos querían. Entonces, mi hermano, lo que hizo Jesucristo allí era que Él, no solamente Él cambió, dice que es un mejor pacto.
Jesucristo, el pacto que hizo Jesucristo es mejor que el primer pacto. Yo soy el nuevo pacto en mi sangre. Esto, su sangre. El mejor pacto, pero Él no solamente cambió el pacto, sino que Él cumplió la ley. Por eso nosotros ya no estamos bajo la ley. Nosotros, no es que la ley ya no nos sirve para nosotros, los 10 mandamientos. Sigue. Lo que pasa es que cuando el pueblo del Señor estaba en la ley, Él tenía que cumplir la ley. Como se dice, a rajatabla, así como está escrito. Ellos cumplían amar a Dios, amar todo, pero un error tenían y tenían que empezar de nuevo. Entonces ahí viene cuando las personas le preguntan, entonces nadie puede ser salvo, porque nadie puede cumplir la ley así como está escrito. Y cuando Jesucristo viene y dice, yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a anular, yo he venido a cumplir la ley. Y Él cumplió la ley coma por coma por nosotros. Y ahí es donde nosotros recibimos la salvación, somos perdonados por nuestro Padre para entrar en su presencia. Hermano, Él es mejor que todo, mejor sacerdote, mejor que Moisés, mejor que los ángeles, mejor que, como se dice, que los profetas. Jesucristo es más que el día sábado. Él es el día sábado. Por eso nosotros todos los días es santo. Uno va a decir, ¿por qué los domingos nos reunimos? Y no los sábados. Si los mandamientos dicen los sábados. Y porque Jesucristo es el día de reposo. Todo el día tiene que ser dedicado para el Señor. Y eso te enseña a vivir con el Señor tu vida, tu casa, tu trabajo, todo lo que es tu vida completa. Y mi hermano, como dice Jesucristo en el Salmo 110, dice que Él entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Fue sellado todo. Solamente lo que tienes es que creer. Todo es mejor con Jesús. Y ahí viene entonces una galería de la fe en el capítulo 11 de Hebreos. Es un libro, como se dice, es una joya, este libro de Hebreos, cuando tú empiezas a escudriñarlo y a conocer más sobre todo esto. Encontramos que para los judíos, la fe era un problema. Para los judíos la fe, ¿por qué es un problema la fe? Porque ellos solamente creían y sabían de que tenían que ser, a través de un sumo sacerdote, ser perdonados. Pero lo más difícil para el pueblo hebreo era que un día, después de unos miles de años, otros cientos años, un día empezó la vida del pueblo de Israel a vivir su vida cotidiana, como se dice, las costumbres que tenían, de vivir una vida de iglesia, los domingos, los miércoles, para que podamos entenderlo más estoy diciendo así, sábado, reuniones en las casas. Pero Dios no hablaba. 400 años que Dios no habló. Y de repente un día aparece un hombre llamado Juan y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Dice, arrepiéntase y bautícese y recibirá el perdón de sus pecados.
Eso era una bofetada para todos los sacerdotes. ¿Cómo puede ser que si yo tengo que hacer un sacrificio y tengo que entrar en el lugar santísimo a través del sumo sacerdote para ser perdonado, y alguien viene a decir ahora, dice, arrepiéntase y bautícese y serán perdonados tus pecados? Algo ilógico, ¿verdad? Es como que alguien viene a decirte que la salvación no es a través de Jesucristo. Y eso fue una revolución para todo aquel momento donde uno tiene que entender que los sumos sacerdotes eran conocedores de las Escrituras. Pero ellos lo que no sabían era que Dios hace rato ya no les hablaba. Entonces lo que ellos tenían era solamente costumbres, haciendo siempre la misma cosa. Por eso que yo tengo que analizar mi vida, mi adoración, mi alabanza, mi oración, mi devocional. Si es una costumbre nomás o verdaderamente yo estoy metido para escuchar la voz de Dios. Que no sea una costumbre nomás porque tengo que hacerlo, lo hago. No, tengo que vivirlo. Porque si Dios no me habla, mi hermano, algo está mal en mi vida. Yo no puedo decir, Dios, yo no escucho la voz de Dios. Porque el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, dice. Y la escuchan, lo entienden y me siguen. Y la fe, mi hermano, Jesús dice que será que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Ahí en Lucas capítulo 18, versículo 8. Porque si mi hermano, si algo hizo Jesús en su ministerio, es advertir a la iglesia de que él iba, cuando Él venga, cuando vengan los últimos días, va a haber esto, falta de fe. Falta de fe es lo que en los últimos días va a faltar. Y eso se conoce con la palabra de escatología, que es escato, y significa lo último. Y muchos nos habrán escuchado esta palabra, estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Porque hay muchas profecías que se están cumpliendo. Estamos en los últimos tiempos. Y dice que habla de que en los últimos tiempos los cielos serán conmovidos. Y hablan de guerras, de rumores de guerras. Y que el amor de muchos se enfriará. Así que, si tú, y escúchame bien lo que voy a decir, si tu hijo o tu hija o alguien que amas se está enfriando, empieza a clamar a Dios por él. O si tú mismo te estás enfriando, entrégate más al Señor. Porque en los últimos días, dice, el amor de muchos se enfriará. Así que eso significa que yo tengo que buscarme a mí mismo cómo está. El Señor le dice a sus discípulos y le dice a su iglesia, velad y orad. Significa estar despierto, desvelar, prestar atención. Los últimos tiempos ya están entrando. Ojalá sea hoy a las 3 de la tarde. Y todos vayamos allá. Y cuando vamos al cielo y miremos hacia abajo, la iglesia esté vacía. La casa de ustedes esté vacía. Y no esté nadie allá abajo.
que no esté el esposo, que no esté la esposa, que no esté los hijos, sino a nuestro lado van sufriendo todos, nuestros nietos, vivir la vida eterna con el Señor, con el Papá, con el Padre. Porque por eso y para eso la iglesia está predicando la palabra. Para que nadie, porque dice, Dios ama y el deseo del Padre es que nadie se pierda. Él vino por ti y vino por mí. Vino por tu hijo y vino por tu hija. Vino por tus nietos. Para que un día todos estemos allá, adorándole eternamente. No para ser condenados a la eternidad lejos de Dios, sino para vivir con el Señor. Y mi hermano, los últimos días ya está. Dios le compara a los últimos días que será como los días de Noé. Que todo el mundo había una perversidad de todo. Que nadie buscaba a Dios. Lo compara con las dos ciudades de Sodoma y Gomorra, donde había esas, ¿cómo se dice?, desastres sexuales, de orgías, fornicaciones. Hasta las personas ya no se saciaban en lo natural, sino buscaban cosas fuera de lo natural. Y todo eso fue destruido y el Señor lo compara que los últimos días serán como esos días. Nadie va a estar esperando. Y lo que el Señor dice a su iglesia solamente que estés preparado. Da un ejemplo como las 5 vírgenes están preparados y otras que no están preparados. Que algunos tenían su aceite preparado en la lámpara y otros no tenían. Que cuando vino, dice, el novio entró a la casa, las que estaban preparados para encender su lámpara. Pero los que no estaban preparados, dice que se desesperaron, ayúdame, cárgame un poco de aceite. Era cuando Noé entraba en el arca y cuando Dios, el arca no lo cerró Noé, el arca lo cerró Dios. Y ahí todo el mundo empezó a buscar, querer entrar en el arca. Pero ya no había tiempo, ya no había más lugar. Y yo no estoy haciendo que las personas puedan temer esto, no. Al contrario. Que podamos buscarlo, porque Dios te facilita todo. Solamente te dice, ven, cree en el Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Y no importa que Jesucristo venga hoy o mañana, pero que tú estés preparado, que tu corazón esté dispuesto a tener esa comunión y esa comunicación con el Padre. Porque la sangre de Cristo te limpia de todos tus pecados. Él entró ya en el lugar santísimo por ti. Él ya fue sacrificado como el Cordero en el altar. El fuego del Espíritu Santo ya cayó y ya consumió. Solamente lo que tengo que hacer es creer. Creer. ¿Y qué significa creer? Es conocerlo. Señor, yo te recibo. Así que mi hermano y mi amado, en el nombre de Jesucristo, la segunda venida del Señor viene pronto. O sea, ya está a la puerta. Y ojalá que cuando venga nos encuentres despiertos, velando, preparados. No importa que tengas que estar trabajando, haciendo lo que tienes que hacer. Amasando, haciendo pan, cocinando, dando la vuelta y comiendo ¿cómo es que decía?
bife de hígado. O tantas comidas ricas que preparan las hermanas, que preparan nuestras mamás, que preparan nuestras esposas. Y haciendo eso, trabajando, o a veces ministrando las cosas que el Señor nos da en la iglesia. Ahí, en ese momento, que venga el Señor. Y esa historia que ustedes alguna vez habrán visto en una película, que aviones que de repente cayeron, autos que chocaban entre sí. No te vayas a preocupar porque tú no vas a estar ahí, tú vas a estar allá. Amén. Así que, mi hermano, los últimos días ya están. Y la palabra de Dios en hebreo habla de que Jesús es mejor que todos. Es mayor y mejor que todos. Y es el único que te va a meter con Dios en su lugar santísimo. No hay otro camino. Yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy la puerta. Yo soy el agua de vida. Allá en el Antiguo Testamento dice Moisés, ¿y qué le diré al pueblo? ¿Quién me envió? Y Dios le dice, le dirás, yo soy, me envió. Y allá Jesucristo en el Nuevo Testamento dice, yo soy la puerta. Y yo soy todos los atributos que Él es. Y tú lo conoces. ¿Verdad? Yo soy lo que tú necesitas, dice el Señor. Cuando fueron para tomarle en el Getsemaní, ahí en el Monte de los Olivos, Judas al frente, y los soldados preguntaron, ¿quién es Jesús? Y él respondió, yo soy. ¿Y qué le pasó a los soldados? Dice que cayeron todos hacia atrás por solamente esa palabra que él dijo, yo soy. Así que hoy el Señor te dice en este momento, yo soy tu Salvador. ¿Crees esto? Yo soy tu Señor. ¿Crees esto? Permite que Él sea el dueño de tu vida. Nosotros los paraguayos tomamos esta palabra en guaraní, dice ñandeyara. El dueño de mi vida. Y eso significa, Señor, todo es tuyo. Mi vida es tuya. Mi matrimonio es tuyo. Mis hijos son tuyos. Mi casa es tuya. Mi trabajo es tuyo. Mi auto es tuyo. Todo es tuyo. Porque vos sos mi dueño. Yo solamente soy un administrador de ti. Y en otras palabras, utilizar esa frase que alguien dijo y hay que repetirlo con el corazón. Decir, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Pero hoy se utiliza la palabra, Señor, úsame a mí. Dios quiere, en primer lugar, salvar tu vida, apartarte del pecado, colocarte en el libro de la vida, ser parte del reino de los cielos. Y ahí te envía a traer a otros al reino de los cielos. Y te dice, mira tu iglesia, hay muchas sillas vacías. Tú puedes llenarlo, trayendo un amigo, un pariente, o a personas que amas y están lejos del Señor. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo, Señor? Clama a mí y yo te responderé. Ora. No dejes de
pasar tiempo con Dios. No te afanes tanto solamente por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir o por lo que vas a tomar. Ocúpate de esas cosas, pero busca el reino de los cielos y solo las otras cosas serán añadidas a ti. Eso significa que todo lo que tú haces va a prosperar. Todo lo que tú realizas, todo lo que tú preparas lo vas a vender. Y Dios te va a proveer. Y nunca va a faltar el aceite. Siempre va a fluir. Y serás saciado y será lleno tu lagar y será lleno tu todo. Y tendrás no solamente abundancia, sino tendrás sobreabundancia. Y te va a enseñar el Señor a llenar tus graneros de tal manera que cuando vengan los momentos difíciles o los años difíciles, tú estés siempre sostenido por tu inteligencia, pero con la sabiduría del Señor. Mi amada iglesia, Dios te bendiga en esta mañana. Que proclames que Jesucristo es mejor que todo, mayor y mejor que todo. Pero no lo tengas como una información. Él mismo es Dios con nosotros. Porque Él es mayor que un profeta, mayor que un pastor, mayor que todo. Él es Dios. Padre, quiero darte gracias. En esta mañana, bendecir tu nombre. Gracias por tu palabra. Ayúdanos en esta nueva semana a enfrentar lo que venga. Por favor, que tú reprendas al devorador por nosotros. Abre el camino, Señor. Que todo lo que hagamos con nuestras manos prospere. Que todo lo que, Señor, esté a disposición nuestra, tú nos ayudes a sacar adelante. Bendice a tu iglesia, a tus hijos, sus familias, y todo lo que ellos son y todo lo que ellos hacen. Reprende al que está enfermo su enfermedad en el nombre de Jesús. Reciba sanidad. Oramos y bendecimos a nuestros niños, Señor, a nuestras niñas. Cuídalos y guárdalos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.